La Iglesia Bautista Reformada Comunidad de la Gracia, en Puerto Montt, Chile, desea que pueda ser edificado por la palabra de Dios a través de este sermón. Junto con ello, le invitamos a que visite nuestro sitio web www.comunidaddegracia.cl. Deseamos que Dios le bendiga. Soli Deo Gloria. El pecado. El supremo problema del hombre. Un extracto del libro Justificación y Regeneración por Charles Lyder. El pecado es absolutamente universal en la raza humana. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Isaías 53:6. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 12. Tú y yo tal vez no nos hemos conocido, pero podemos estar seguros de una cosa, que aún antes de ser presentados, ambos somos pecadores. Cada hombre, mujer y niño en la faz de la tierra, no importa cuán viejo o joven sea, es un pecador. Aún los niños pequeños, si se les permite hacer lo que quieren, son capaces de las más terribles crueldades a animales y también hacia los otros. Raza y nacionalidad igualmente no ofrecen inmunidad al pecado. Las naciones más cultas son tan capaces del genocidio como las naciones más primitivas. Las cámaras de gas de los civilizados son meramente formas sofisticadas de los machetes blandidos por los incivilizados. Tampoco hay tal cosa como el noble salvaje o el pagano feliz. Estas son las palabras de un ex misionero. Yo fui al campo misionero a impedir que un Dios malo enviara buenos hombres al infierno. Cuando llegué, descubrí que eran unos monstruos de la iniquidad. La pregunta no es si estos hombres habían tenido la oportunidad de aceptar a Jesús o no. La pregunta es si ellos habían tenido la oportunidad de maltratar al misionero y de rechazar su mensaje, porque aparte de la obra especial del Espíritu Santo, eso es lo que seguramente hubieran hecho. No solamente el pecado es universal, es también dominante, afecta todo aspecto de la personalidad y la existencia humana. La mente es cegada. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. La voluntad es corrupta e incapacitada. Era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era sólo hacer siempre el mal. Génesis capítulo 6, versículo 5. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan capítulo 5, versículo 40. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Juan capítulo 6, versículo 44. Las emociones son trastornadas y pervertidas. Algunos corazones arden con odio y enojo constantemente. Otros están atormentados día y noche por miedo sin sentido. Las multitudes se ríen de las cosas que debiesen hacerles llorar, mientras otros se echan a llorar sin ninguna razón aparente. Tales son los profundos y penetrantes trastornos de la personalidad humana causados directa o indirectamente por el pecado. El pecado es irracional. Muchas inapreciables primogenituras han sido permutadas por un plato de sopa. Muchos matrimonios y familias han sido arruinados por una noche de placer ilícito. Por el gozo temporal de usar drogas ilegales, las capacidades más elevadas del cerebro son destruidas rutinaria y permanentemente. Un momento de reflexión sobre los pecados de nuestro pasado es suficiente para confirmar que ninguno de ellos tiene sentido. Tal fue la insensatez de las acciones del hijo pródigo, que su arrepentimiento involucró nada menos que volver en sí. El pecado es engañoso. La Biblia dice que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos capítulo 3, versículo 13. Como con toda decepción, la víctima no es consciente de su estado engañoso. A la misma vez que él piensa que es rico y se ha enriquecido y de ninguna cosa tiene necesidad, en realidad es un desventurado,
miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis capítulo 3. Ellos profesan ser sabios, pero son necios. Romanos capítulo 1, versículo 22. El pecado esclaviza a los que lo practican. Todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Juan capítulo 8, verso 34. Nadie puede librarse a sí mismo o escapar de la esclavitud del pecado. El pecado reina sobre el pecador y cabalga sobre su espalda como un tirano, hasta que finalmente lo lleva a la destrucción y a la muerte. Romanos capítulo 5, versículo 21. Si tú no eres cristiano, tendrás una cadena alrededor de tu cuello que es mucho peor que cualquier cadena física. Puedes dejar de hacer un pecado, pero otro pecado inmediatamente tomará su lugar, a menudo el pecado del orgullo o la autojustificación, de imaginarte que tú mismo has hecho una gran cosa en reformarte. El pecado es esclavizante. El pecado hunde al más noble y elevado de los hombres, y a las mujeres a la profundidad de la vergüenza y la degradación. El joven que una vez llevaba un buen traje y se sentaba en una silla de cuero en su oficina, ahora yace postrado, sin afeitarse, cubierto de vómito como resultado del pecado. La jovencita que alguna vez fue limpia, hermosa e inocente, es ahora ordinaria, sensual y sucia, nuevamente por causa del pecado. Los hombres y las mujeres, hechos a la imagen de Dios, creados para soñar sueños inmortales y pensar profundamente en la eternidad, son reducidos por el pecado, arrastrándose en la mugre como puercos por un pedazo de pan. El pecado volvió a los ángeles en demonios. Mateo capítulo 25, verso 41. Convierte a los hombres en animales irracionales. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 12. El pecado es degradante. Finalmente, el pecado contamina. Marcos capítulo 7, versículo del 20 al 23. El pecado no es una insignificancia. El pecado no es lindo, no es gracioso. El pecado es sumamente malvado y perverso. Es extremadamente pecaminoso. Romanos capítulo 7, versículo 13. Todo pecado es retorcido, feo y malo. Deberíamos estar aterrorizados por cuán perversos son los hombres y cuán insensibles nos hemos hecho a tal perversidad. Nos hemos acostumbrado a eso. El primer bebé que nació llegó a matar a su propio hermano. Génesis capítulo 4, versículo 8. Y la historia humana desde ese entonces ha sido una larga secuencia de guerras, concupiscencia, odio, tortura, violación, perversión, abuso y brutalidad. Es una bendición no saber los detalles de los pecados cometidos anoche en nuestro pueblo o ciudad. Tal conocimiento sería tan repulsivo y contaminante que no lo soportaríamos. Sin embargo, debemos enfrentar el hecho que el mundo no es como es por culpa de unas cuantas personas malas, tales como Hitler. El mundo es como es porque está formado de multitud de personas tan malas como nosotros. Hay una profunda maldad en cada uno de nosotros. Algunas veces Dios usa algo que parece pequeño para mostrarnos nuestra maldad. Para Agustín, Dios no lo quebrantó mostrándole lo infame de su estilo inmoral de vida, sino le hizo acordar del robo innecesario de unas peras del árbol del vecino en su niñez. Lo había hecho no por hambre, sino para causar daño. Así Dios le reveló la total depravación de su corazón, el pecado solo por el deleite de hacer el mal, sin razón y sin recompensa. Fluye dentro del corazón del hombre y nos contamina a todos. El pecado es el supremo problema de la humanidad, pero este problema del pecado tiene dos aspectos distintos, uno interno y el otro externo. De acuerdo al Señor Jesucristo, el hombre es en sí mismo corrupto y malo. Lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Marcos capítulo 7, versículos 20 al 23. Esta es la condición del corazón humano sin Cristo. Si una película de nuestros pensamientos pasados, sin mencionar nuestras acciones pasadas, fuera mostrada en una pantalla grande,
enfrente de nuestra familia y conocidos, cada uno de nosotros correríamos del cuarto lleno de vergüenza. Cada no creyente es, en su persona, lo más repulsivo a un Dios santo de lo que puede llegar a imaginarse. Pero el problema con el pecado es aún más profundo que esto. Supongamos que por algún milagro el pecador se pudiera convertir en una persona nueva y nunca más pecara. Ciertamente esa persona todavía iría al infierno. El asesino común que sinceramente decide nunca más volver a matar, debe todavía pagar por crímenes pasados. En otras palabras, el problema del pecado tiene otra dimensión aparte de la interna. El hombre no solo tiene un corazón malo, él tiene malos antecedentes ante los ojos de la ley de Dios. Todo pecador es un fugitivo de la justicia. A pesar de la condición presente de su corazón, él tiene una culpa objetiva, fuera de sí mismo, a los ojos de la ley de Dios. Tal vez no tenga sentimiento de culpa, pero sin embargo, se considera culpable o condenado. Todos sus crímenes pasados piden a gritos que su castigo sea pagado y la justicia sea satisfecha. Estos gritos están anclados en el propio carácter y ser de Dios, en su atributo de justicia o equidad. Es por causa del sentido de equidad o justicia que Dios ha escrito en lo profundo del corazón humano, que sentimos tanta indignación cuando el perpetrador de un crimen no recibe castigo apropiado. ¿Por qué está mal que el violador, asesino, solo reciba una multa de $10? No podemos probar que merece más, aunque sabemos que debe ser así. Este conocimiento inescapable dentro de nosotros es algo fundamental y cierto más que cualquier prueba teórica. Es algo absolutamente básico a la constitución del ser humano, un reflejo de la misma naturaleza de Dios. Mucho podría decirse del atributo de la justicia de Dios, especialmente en este día cuando el propio concepto de justicia parece estar casi perdido en la sociedad en general. Hay 3 razones por las cuales un crimen debe ser castigado. Primero, para satisfacer la justicia. Esto es porque los crímenes merecen y deben ser castigados. Segundo, para el bien de la sociedad. Esto es para la prevención de un crimen peor. Y tercero, para el bien del ofensor. Esto es para darle ocasión de enmendar su camino. De estas 3 razones, la primera, es decir, la satisfacción de la justicia, es primordial y fundamental a las otras 2. Si el castigo de un crimen no es justo y merecido, no va a disuadir crímenes futuros ni va a reformar a los ofensores. En nuestro día, la razón primordial y fundamental para el castigo, la satisfacción de la justicia, ha sido casi completamente suprimida y negada. Solo la segunda y tercera razón permanecen y éstas han sido invertidas en importancia. La reforma del ofensor es ahora lo primario. Y las prisiones ya no se llaman prisiones, sino instituciones correccionales. Aún aquellos que todavía creen que el crimen debe ser castigado por el bien de la sociedad, mantienen que los asesinos deben ser sentenciados no porque han asesinado, sino para prevenir asesinatos futuros. Tal filosofía es perversa y falsa, y está basada en la mentira que el hombre no es responsable por sus acciones. No es difícil comprender cómo esta situación tan lamentable ha llegado a ser. Debido a que los hombres quieren ser un Dios ellos mismos. Génesis capítulo 3, versículo del 4 al 5. Odian la idea de que hay un soberano legislador a quien deben rendir cuentas. Buscan suprimir el conocimiento inescapable de Dios que está alrededor de ellos. Romanos capítulo 1, versículo 18. Y en vez de ello dicen que no hay Dios. Salmo capítulo 10, versículo 4. Esta negación de la existencia de Dios les hace más fácil pretender que no hay tal cosa como el bien y el mal. En vez de ser pecadores culpables, los hombres y las mujeres son vistos como unas víctimas impotentes de sus circunstancias. En tal escenario, el castigo para satisfacer la justicia se hace inconcebible. El hombre tiene la libertad de hacer lo que le plazca y no responderle a nadie. Pero no importa cuánto los hombres tratan de reprimirlo, hay todavía un conocimiento indeble en el corazón humano que dice que el bien y el mal son reales. Romanos capítulo 2, versículo 14 al 16.
que los hombres son responsables por sus malas acciones y que el pecado merece ser castigado. Romanos capítulo 1, versículo 32. En lo profundo, todos los hombres saben que las balanzas de la justicia deben ser al fin balanceadas. Si no eres un creyente y estás leyendo estas líneas, las balanzas de la justicia están muy desequilibradas en tu vida ahora mismo, y puedes estar seguro, basado en el propio ser y carácter justo de Dios, que Él no descansará o cederá hasta que tú estés en el infierno. El eterno tejido moral del universo se desplomaría si Él no te pusiera a ti en el infierno. Es en este contexto que la Biblia habla de la ira de Dios. La ira de Dios no es una pérdida temporaria del autocontrol o un ataque emocional egoísta. Es su santo y candente odio al pecado, la reacción y repulsión de su santa naturaleza contra todo lo que es vil. La ira de Dios está atada directamente a su justicia. Tiene que ver con su determinación de castigar cada pecado, balancear las escalas de justicia y hacer bien del mal. Por eso es que la ira de Dios permanece sobre cada inconverso. Juan capítulo 3, verso 36. Cuanto más los hombres persisten en pecar, más están acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 5. La ira de Dios será finalmente vertida. Él es juez justo y no permitirá que el pecado continúe sin castigo para siempre. ¿Puede un hombre ser justo ante Dios? Aquí es donde topamos con el más grande e imaginable obstáculo a la salvación del ser humano. ¿Cómo puede un juez que es absolutamente justo y recto justificar, o sea, declarar justo, a un criminal que es absolutamente culpable y condenado? ¿Cómo puede un ser humano escapar de la condenación del infierno? Dios mismo nos dice que el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Proverbios capítulo 17, versículo 15. Supongamos que un padre vuelve a su hogar y encuentra a su familia asesinada. Después de una agonizante persecución, él consigue aprehender al asesino. Cuando el criminal finalmente compadece ante el juez, se lo encuentra incuestionablemente culpable del crimen. Pero después llega el momento de darle la sentencia. El juez hace la siguiente declaración: este hombre ha cometido un crimen terrible, pero yo soy un juez muy caritativo y elijo declararlo inocente. Yo declaro que él es justo ante los ojos de la ley. Tal juez sería justamente considerado un criminal tan grande como el ofensor. Él ha justificado al impío y es una abominación al Señor. Pero si esto es verdad, aún en la justicia humana, ¿cuánto más es verdad en la justicia de Dios? ¿Cómo pueden los hijos de Adán, malos y culpables, tener esperanza de poder enfrentar a Dios, el juez justo del universo? ¿Cómo puede Dios justificar a los impíos sin ser una abominación a sí mismo? El que dijera al malo: justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Proverbios capítulo 24, verso 24. ¿Cómo puede Dios decirnos a nosotros pecadores: tú eres justo, sin violar su propio carácter? ¿Cómo puede Dios salvarnos de sí mismo y de su propia justicia y juicio? Este dilema ha provocado una indecible miseria en cada alma sensible a la culpa. Fue un terrible problema para el patriarca Job. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Job capítulo 9, versos del 2 al 3. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía, y aún los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como el agua. Job capítulo 15, verso del 14 al 16. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí
que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo de hombre también gusano. Job capítulo 25, versículo del 4 al 6. Nadie percibe el peso de este dilema más que el pecador arrepentido. Él sabe que merece ir al infierno. En la esfera del gobierno humano, los criminales a menudo se han entregado a las autoridades para que se haga justicia, en vez de vivir con ese insoportable sentido de culpa. Los pecadores arrepentidos saben que merecen ser castigados y que no sería justo de no ser así. Ellos saben que Dios no puede barrer sus pecados debajo de la alfombra y olvidarse de ellos. El clamor de su corazón es: ¿cómo puede un Dios justo sonreírme? ¿Cómo puede el peso de esta culpa ser removido? ¿Cómo puede Dios bendecirme? ¿Cómo puede un hombre como yo ser justo ante Dios? Hay una sola respuesta a este dilema. Alguien tiene que pagar por los pecados de los pecadores. La justicia debe ser satisfecha. ¿Será satisfecha por el sufrimiento del pecador para siempre en el infierno? ¿O debe ser satisfecha por alguien más en su nombre? Maravilla de maravillas. Ese alguien ha venido, el Señor Jesucristo. Llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. 1 Pedro capítulo 2 versículo 24. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías capítulo 53, versículos del 4 al 5. ¿Cómo ocurre esa gran transacción? Para comprenderlo, debemos considerar la palabra imputar. Esa palabra se traduce de varias formas como culpa, inculpar, tomar en cuenta, considerar, atribuir. Podemos entender esta palabra un poco mejor si miramos al pasaje de la carta de Pablo a Filemón acerca de la devolución de su esclavo Onésimo. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Filemón capítulo 17, versículo 18. Aquí Pablo instruye a Filemón a ponerlo a su cuenta, que en el original es imputar cualquier deuda que Onésimo pudiese tener con Filemón. Esta no era realmente la deuda de Pablo, pero Pablo por propia voluntad la tomó como su deuda y fue cargada a su cuenta. Ahora, esta misma palabra y esas otras asociadas con ella son usadas con respecto al pecado. Por ejemplo, la palabra dice que donde no hay ley no se inculpa de pecado. El pecado no se imputa, no se carga a nuestra cuenta. Romanos capítulo 5, versículo 13. De nuevo, en Romanos capítulo 4, Pablo dice: mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye, o imputa, justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Romanos capítulo 4, versículo del 5 al 8. ¡Qué gloriosa transacción! Nuestros pecados no nos son imputados, porque han sido imputados a Cristo, y aceptándolos como si fueran su propia deuda, Él los ha pagado por completo. Vemos la misma realidad en el concepto del Antiguo Testamento de llevar sobre sí el pecado. En el gran día de expiación, 2 machos cabríos eran sacrificados. Uno derramaba su sangre para expiar los pecados, Levíticos capítulo 16, verso 16, y el otro, el vivo, macho cabrío, llevaba los pecados a un lugar solitario. Levíticos capítulo 16, verso 22. Aarón ofrecerá el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el Señor, haciéndolo ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el macho cabrío expiatorio, será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación sobre él, para enviarlo como un macho cabrío expiatorio al desierto. Levíticos capítulo 16, versos del 9 al 10.
Aquí Dios usa dos machos cabríos para enseñarnos una sola verdad acerca de la obra de expiación del Señor Jesucristo. Por un lado, Él muere por nuestros pecados y por el otro, como resultado de esa muerte, Él eficazmente lleva nuestro pecado fuera de la presencia de Dios. Noten la gloriosa realidad de la imputación presentada aquí. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pensamientos, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Levíticos capítulo 16, versos 21 al 22. La pregunta que tenemos que hacernos es esta: ¿he puesto la mano de fe sobre el Señor Jesucristo y he dado mis pecados para que se los lleve a un lugar solitario? Nunca la sangre de bestias sobre altares judíos ofrecida podría mi conciencia dar paz, nunca jamás mis manchas lavaría, pero Cristo, el Cordero Celestial, todos nuestros pecados quitó, un sacrificio más notable y real, más valiosa sangre que ellos ofreció. Mi fe pondría su mano sobre tan estimada cabeza, cual penitente me levantó, mi alma su pecado confiesa. Isaac Watts. Un sustituto ha muerto en nuestro lugar. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Isaías 53, 6. Así es como un justo Dios puede justificar en su tribunal celestial a quienes fueron criminales toda su vida. Él abre nuestro libro de contabilidad y ve que nuestra deuda ha sido imputada a su amado Hijo. Además, Él ve que la deuda ha sido pagada por completo por Él. ¡Aleluya! Dios, en su gran amor, ha abierto un camino para salvarnos de sí mismo y de su propia justicia. Él ha hecho eso dando su único Hijo para morir en nuestro lugar. Estas verdades son el mismo corazón del Evangelio. Están expuestas por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 26. Un pasaje algo complejo que es aclarado una vez que comprendemos el significado de imputación en el pasaje que vimos antes. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Aquí Pablo declara que Cristo murió para pagar la deuda de nuestro pecado, para que Dios pudiera justificar a los pecadores y al mismo tiempo permanecer justo. A través del Antiguo Testamento, los pecados eran meramente pasados por alto. El pago de su culpa iba siendo acumulado o preservado año a año hasta que el Cordero viniera, para que a través de su muerte pudiera expiarlos. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Durante todo ese tiempo parecía que Dios era injusto porque justificaba a hombres, como Abraham y David, sin que la justicia fuera verdaderamente satisfecha. Por consiguiente, era necesario que Cristo muriera públicamente, demostrando la justicia de Dios para que todos lo vieran, satisfaciendo completamente la deuda de los pecados en la cruz. En este sentido, Cristo murió no solo para justificar a hombres, sino para justificar a Dios. Su muerte en la cruz vindicó y demostró la justicia absoluta de Dios al justificar a su pueblo, como una propiciación, un sacrificio que remueve la ira por nuestros pecados. Cristo remueve la ira del juicio de Dios que está sobre nosotros. Somos justificados por un don. La justificación es absolutamente gratuita para nosotros.
a través de la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados al recibir el don de justicia, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Romanos capítulo 3, verso 22. Ahora te haré unas preguntas. ¿Estás todavía llevando la carga de tu pecado y de tu culpa? ¿Estás todavía bajo la ira de Dios? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, verso 29. Hay una fuente abierta para lavar el pecado y la impureza. Zacarías capítulo 13, verso 1. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1, verso 7. No importa cuán grandes sean tus pecados, no son nada comparados con el valor infinito de la sangre de Cristo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo del 18 al 19. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos capítulo 5, verso 20. Ven a Él. Él te invita y te manda a venir. No debes temer que estás siendo presuntuoso al venir. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Ven a Él. Toma el agua de la vida. Echa tus pecados sobre Él y confía en Él, quien es el que carga tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La Iglesia Bautista Reformada Comunidad de la Gracia en Puerto Montt, Chile, desea que haya sido edificado e iluminado con la exposición de la Palabra de Dios. Si usted está buscando una iglesia bíblica donde se predique el Evangelio de la Gracia, le invitamos a que nos escriba a la siguiente dirección electrónica: info@comunidaddegracia.cl, o también para mayor información visite nuestro sitio web www.comunidaddegracia.cl, o también en nuestra cuenta Facebook Iglesia Bautista Reformada Comunidad de la Gracia Puerto Montt. Deseamos que Dios le bendiga. Soli Deo Gloria.